Este es el origen de las especies, y tengo una explicación perfectamente racional para esto. Lo que no tengo es ningún otro chiste recurrente que resuene con ustedes y que no me haga ver como un pervertido o criminal en potencia. Y eso es una reverenda mierda. いい香りがして気持ちいい。たまにはこんな密着するのもいいですよね。お兄様。Shuffle es la primera novela visual de la compañía Enable, lanzada en el 2004. Cuenta la historia de Rin Tsushimi, que termina en medio de un triángulo amoroso, ya que tanto el rey de los dioses como de los demonios esperan que se case con su hija. Y sí, en algún punto de la historia humana se abrieron portales al mundo de los dioses y demonios, hasta que estos se integraron en la sociedad, lo que no afecta absolutamente nada. Es un elemento desperdiciado que no cumple ningún objetivo, además de hacer que las waifus tengan orejas de elfo. Shuffle también es un anime del 2005. A esta cosa le tomó un solo año conseguir un anime. Dicho anime adopta las 5 rutas en una sola historia cohesiva, tomando los puntos altos de todas las heroínas e intercalándolas, haciendo que todas sean relevantes de inicio a fin. Es de hecho una muy competente adaptación de novela visual, en especial para la época. El problema es que el Shuffle original es una reverenda porquería pedazo de... Shuffle es un desastre de ritmo, desarrollo e incluso de continuidad. Podría ser toda una canción de lo mucho que desprecio su existencia, pero tengo la voz lírica de Godzilla, así que no los voy a torturar. El punto es que pasé la novela y volví a ver el anime para un video. Es solo que la novela es tan irredimible que no tengo nada que decir. Shuffle, un desastre. Shuffle, una muy buena adaptación de un desastre. Pero algo tiene que justificar las horas perdidas, así que hoy veremos Tic Tac, la secuela pero ¿Cómo se traduce Diverge? ¿Divergido? Eso no suena como una palabra de verdad. Tras los eventos de Shuffle, Tic Tac asume que Rin escogió a Nerine. Nerine es la hija del rey de los demonios. Esto no importa, Nerine no importa. Nada en Shuffle realmente importa, reverendes. Un día, cuando Rin, Nerine y sus amigos se reúnen, la obligatoria amiga Genki plana de novela visual toca el obligatorio objeto mágico que no debe ser tocado, y el cuarteto es transportado al mundo de los demonios, donde se encuentran con el castillo del rey. Pero en lugar de cruzarse con el rey que todos conocen, se encuentran con... el príncipe, el padre de Nerine hace 20 años. El espejo no solo los desplazó en realidades, sino también en el tiempo, a un punto donde el padre de Nerine no solo aún no ascendía al trono, sino que estaba comprometido con otra mujer, mientras su futura esposa en la línea del tiempo original solo era una mucama. Sin manera de regresar a su mundo u época, el grupo toma residencia en el castillo, pero al accidentalmente hacer que Forbes y Sage, los padres de Nerine, se peleen, Nerine de repente cambia de personalidad y apariencia. Los cambios que realicen en este momento afectarán el futuro del que provienen, y tendrán que solucionar las cosas o quedarse al margen a pesar de lo que esto pueda representar para Nerine. Rin, honestamente no conozco ningún adjetivo para describirlo. Es el prota, es un ser humano, está ahí. Yuppie. Nerine era un pisapapeles en Shuffle y aquí es un pisapapeles aún peor. Su personalidad se reduce a Rin-sama. ¿Rin-sama? El dúo Inútiles es el dúo de comedia que está en todo anime. Ya saben, esos dos tipos. Ahora el nuevo elenco es igual de meh. Forbes ahora sufre de síndrome de coprotagonista de Eroge, y su actitud de trolo despistado en Shuffle se ve reemplazado por ser un tipo decente, porque nada es más afrodisíaco con un Eroge que ser decente. Sage, la madre canónica de Nerine, es una mucama, no muy alta, más plana que un estacionamiento y con medias altas, así que claramente es una tsundere violenta hacia Forbesi. Y la prometida de Forbesi, solo mírenla. Mírenla y díganme que al verla no sonó en su cabeza un Ara, Ara. Ay, odio este universo y todo lo que representa. Devuélvame mis horas. Sí, esto es un eroge ahí. Ya no me quedan adjetivos para describir lo genérico que son estas escenas. Entre más de estas cosas sufro, más me atraen los Gundam. Eso lo resume. Normalmente las novelas visuales tienen decisiones muy sencillas, que definen qué historia lees. Shuffle es particularmente criminal en este asunto, ya que es imposible conseguir un mal final. Con alguien terminarás por inepto que seas con tus decisiones, y eso arruina mi fantasía de autoinserción.
Tic Tac es muy diferente, y tiene un sistema de lecciones más al estilo de una aventura de apuntar y cliquear. Cada día se divide en horas, y en cada hora hay posibles lugares que visitar, cada una siendo una escena diferente, y no se pueden ver todas en una sola ruta. Dentro de estas escenas hay elecciones, que cambian el progreso del juego, desde los clásicos puntos de efecto, hasta desbloquear otras escenas exclusivas o modificar el reloj, y ese reloj lo cambia todo. Verán, en teoría el objetivo es jugar de una manera que evite más cambios en el tiempo, pero lograr esto simplemente depende de no interactuar casi, y eso es aburrido, como absolutamente todo Shuffle. Si prefieres, puedes entablar una relación con la prometida de Forbesi. En teoría, lograr que los dos no se junten debería garantizar que Nerine nazca. O, ¿qué tal apoyar a Sage en su conquista del príncipe? Solo para terminar causando que se enamore de Rin en lugar de eso. Pero ir por una de las dos modifica el reloj, y si pasa cierto punto, la desviación del pasado será demasiado, y Nerine se verá afectada, dando lugar a la pelirroja Nerine, hija de Ai en lugar de Sage, o la joven Nerine, cuando sus padres se pelean y no se vuelven pareja hasta más tarde a lo normal. Todas estas posibilidades se apilan, y el nivel de destrucción que puedes causar a la continuidad del espacio-tiempo es muy gratificante. Puedes arruinarle la vida a todos, crear un retorcido harem, enamorarte de una Nerine que en teoría nunca existió, o simplemente destruir todos sus recuerdos, mientras revisas la tubería de su madre. Este juego tiene problemas. Yo tengo problemas. Y afortunadamente Tic Tac es corto, y curiosamente intuitivo, haciendo que jugar múltiples veces no sea solo sencillo sino recomendado. Descubrir todos los secretos detrás de los movimientos del reloj lleva muchas variaciones en la historia. Hay más esfuerzo que las simples decisiones de sí o no, y de hecho es una novela visual donde sí ¿puedo decirlo? Respira, inhala, exhala. Hay gameplay. Entender todas las posibles variantes requiere esfuerzo por parte del jugador. Es como una versión extendida del sistema de negociación de demonios de Megaten. Hay muchas maneras de abarcar un mismo evento para obtener resultados diferentes. Y eso es genial, excepto por el hecho de que esta es una secuela de Shuffle. Tic Tac me recuerda al anime de Shuffle. Es una muy competente secuela que de hecho supera en ingenio otras secuelas en este medio. Es hábil, creativa y bien presentada, pero es una secuela de una tierra árida sin potencial ni carisma. Terminé esta cosa por las mecánicas, en una novela visual. Imagínenselo. Si te gustó el anime de Shuffle o de alguna manera su juego, Tic Tac es mucho mejor, en virtud de todas las mecánicas a su alrededor y al pasado extendido. Pero de lo contrario, su único valor es el nivel de destrucción y miseria que puede llevar a la vida de Rin. Es casi terapéutico, aunque igual todo se puede evitar si no juegas Shuffle en primer lugar. Quiero todo ese tiempo desperdiciado de vuelta.